Muy buenos días. Eh, la predicación de hoy día tiene por nombre Protección y cuidado de Dios en medio de una tormenta. Eh, la base bíblica de hoy va a estar en Hechos, capítulo 27, del verso 13 al 44. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya había conseguido su propósito, levaron ancla e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrastrado la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos hacernos con el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero habiendo, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a aligerar la nave. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya se fue perdiendo toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: debíais, oh varones, haberme hecho caso y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es menester que comparezcas ante César, y mira, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me ha dicho. Con todo, tenemos que encallar en cierta isla. Cuando llegó la 14ª noche y éramos llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros comenzaron a presentir que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Pero como los marineros procuraban huir de la nave y había echado el esquife al mar, aparentando como que iban a tender las anclas de proa, dijo Pablo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Hasta que empezó a hacerse de día, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin haber comido nada. Por tanto, ruego que comáis algo, porque es conveniente para vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero divisaban una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si era posible. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras de los timones, e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando un escollo donde se encuentran dos corrientes, hicieron encallar la nave,
y la proa se clavó y quedó inmóvil mientras que la popa se abría con la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar, se echaran los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tabla, parten en varios objetos procedentes de la nave, y así aconteció que todos llegamos a tierra sanas y salvos. Tormentas, dificultades. La Biblia está llena de relatos en que nos invita a confiar en Dios, nos invita a confiar en Él, y su palabra tiene múltiples ejemplos de ellos, como Dios está en medio de las dificultades, en medio de las tormentas. En algunos casos, Dios calma milagrosamente el viento. Ejemplo de ellos encontramos en Marcos capítulo 4, del 35 al 41, cuando se iban trasladando, iba Jesús, y Jesús está en medio de una tormenta con sus discípulos. Los discípulos lo despiertan porque Jesús estaba dormido, y Jesús inmediatamente calma la tormenta y todos llegan al lugar donde iban sin problemas. Otras veces Dios igual hace milagros, Dios igual está presente, Dios igual tiene el control. Pero la tormenta sigue. Y en esos casos Dios se encarga de fortalecer nuestras vidas, nuestros corazones, ayudándonos a confiar y a descansar en Él. En el mensaje de hoy día me gustaría que fijemos la mirada en lo que Dios hace por nosotros estando en medio de una tormenta. El texto que hemos leído relata el traslado que está realizando el apóstol Pablo, que estaba preso y estaba siendo trasladado a Roma. Ahí había también otros presos con él. Y a mí me gustaría que notáramos en el texto las situaciones concretas en que Dios muestra su protección. El relato que hace Lucas nos dice cómo la tripulación va ejecutando todas las maniobras necesarias como iba progresando la tormenta. Y eso les permitió, de alguna manera, mantenerse a flote. Fueron botando lo que tenían que botar. En una primera instancia dejan el trigo, porque ese es sacado posteriormente, y van haciendo maniobras que la nave, a pesar de lo serio, de lo terrible de la tormenta, puede seguir. Pero el riesgo está, la inseguridad está, el peligro de muerte está. Pero ahí Dios interviene directamente, comunicándose con su Hijo, comunicándose con Pablo, y dándole a entender claramente que nadie de los que allí había, 263 personas, nos dice Lucas después, nadie iba a perecer. No habría pérdida humana. También Dios permite que su hijo, Pablo, tome un liderazgo. Pablo le había dicho al centurión, no es conveniente que viajemos. Sin embargo, en medio de la tormenta, Pablo no dice, yo lo dije, críticas, no. Da ánimo, entrega
el mensaje del Señor, que Dios les iba a proteger, y los insta a alimentarse porque ya era necesario que los alimentos, el trigo, fueran botados para que la nave no estuviera tan pesada y pudieran seguir resistiendo. Como dije, Pablo no da cabida a supersticiones, no da cabida a nada, sino que sabe que lo que está sucediendo es producto de la naturaleza, es producto del tiempo, y, y eso da claridad. Pablo dice, esto está pasando por esto, no hay confusiones, no hay nada. El lugar donde naufragan permiten que, a pesar de haber encallado y que seguía, pudieron llegar, ya sea nadando, los que sabían nadar, arriba de tablas u otras cosas, los que no sabían, pero Dios permite que todos lleguen a la playa. Pero hermanos, allí, antes de eso, nos encontramos con que, a ver, los soldados en ese minuto tenían una norma que si perdían algún preso en estos traslados que hacían, la pena que iba a recibir, la sanción que iba a recibir el preso, se le iba a imputar al soldado. Por lo tanto, para ellos, que ningún preso se escapara era importante. Y preferían matarlos. Y allí Dios, protegiendo a Pablo y a los hermanos, dice, no vamos a eliminar a ninguno. Y Dios permite que ningún preso se escape, y por lo tanto los soldados, ninguno tiene que ser sancionado o cumplir una pena que no le correspondía. Tal como Pablo lo había dicho, llegan a tierra firme y después, bueno, llegan a la isla de Malta. Allí los naturales, cuando Pablo habla de naturales, está hablando de personas que no hablaban el idioma oficial, sino que hablaban un idioma particular de la isla. Y cuando llegan allí, Dios sigue mostrando. Y hermano, y si vamos al capítulo 28, usted lo puede hacer, se va a encontrar cómo el Señor protege que Pablo sea mordido por una víbora. Eso le hace una mirada más de atención de los naturales. Dios usa para que, al orar Pablo por el padre del principal de la isla, este sea sanado. Enfermos acuden y son sanados. Es decir, en medio de una tormenta, porque para Pablo seguía, Pablo estaba preso, Pablo tenía que ser trasladado, Pablo estaba en una dificultad, pero en medio de la dificultad Dios protegió a Pablo y a sus hijos. En medio de la dificultad Dios permitió gracia para que los naturales de la isla, para que la gente de Malta les diera todo lo necesario para que pudieran seguir su viaje. Dios, en medio de las necesidades, en medio de la tormenta, estuvo con sus hijos. Hermanos, amigos que me escuchan, nuestro mundo, nuestro país, estamos viviendo una tormenta que no cesa. A pesar de los deseos de los gobernantes de que todo vuelva a la normalidad, las cifras de infectados siguen. Los muertos por la pandemia aumentan. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo, hermanos, yo los quiero llevar a mirar cómo Dios ha cuidado de cada uno de nosotros. A mí me gustaría que nos diéramos tiempo para ver cómo Dios, en este casi mes que llevamos,
en cuarentena, ya sea voluntaria o obligatoria en el caso personal, los que estamos en Temuco y otras ciudades. A mí me gustaría que fijemos la mirada cómo Dios nos ha estado protegiendo. Veamos, todos nosotros tenemos un lugar donde poder estar. La mayoría de nosotros está con nuestra familia, con seres queridos, que nos contienen, que nos apoyan en momentos difíciles. Para todos nosotros, la familia, los seres queridos pasaron a ser importantes. Esas llamadas telefónicas son oro. El contacto con los familiares que por protección no se pueden abrazar, de alguna manera la creatividad ha permitido que la comunicación sigue. En lo personal puedo decir que no tengo un culto de iglesia hace mucho tiempo, varias semanas. Sin embargo, con la mayoría me he comunicado, a varios he visto, asisto a lugares de campo, donde tenemos iglesias, llamadas telefónicas, comunicación, conversaciones, nos contamos. La cercanía sigue, la preocupación por el otro sigue. Dios ha permitido cercanías, Dios ha permitido que nos ocupemos del otro. Conversaba con Verónica hace unos días y veíamos un poco esto. Cómo en el hogar hay mejor comunicación. ¿Cuántas veces que la familia no compartía alimentos juntos? Hoy día lo hacemos. Conversaciones, recuerdos, creatividad para pasar el tiempo, juegos de salón, organizar alguna película, ver una película juntos, contactarse si es que se está lejano de seres queridos, para leer un libro cristiano juntos, para estudiar juntos, orar juntos. Hermanos, el cuidado y la protección de Dios lo hemos visto en estas semanas. Tengo la plena seguridad de que Dios va a seguir al cuidado de nosotros. Independiente de las circunstancias, independiente si algunos de nosotros somos alcanzados por este virus, por esta pandemia, independiente de las circunstancias, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de mí. Lo hemos visto en su palabra. El salmista dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llena mi alma de alegría. Salmo 94, 19. Y el Salmo 34, 18 y 19 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Descanse en el Señor. Descansemos en el Señor y empecemos a mirar cómo nos ha protegido, y eso debe darnos ánimo. Y como dije, la palabra del Señor está cercana. Hay libros. Todos hoy día tenemos acceso a la web de una u otra manera. John Piper escribió un libro, lo liberó. A mis contactos se los envié. Habla del coronavirus, pero lo más importante, habla de Cristo. Necesitamos, como cristianos, aferrarnos a Él, confiar
que como Él ha estado con otros, y lo vemos en su palabra, y ha estado con nosotros, lo podemos ver en los ejemplos que yo les daba, y que me gustaría que usted también recordara cómo el Señor lo ha ido cuidando y bendiciendo, el Señor va a seguir. Así que tomemos ánimo. Que la tristeza y la pena no nos agobie, sino que la confianza y el descanso que estamos en las manos del Señor, que Él cuida de nosotros, que Él nos da la fortaleza, nos da la creatividad para estar bien. Seamos creativos. Busquemos cosas que hacer, ocupemos bien el tiempo, hagamos lo que tenemos que hacer. Los que están con teletrabajo, a teletrabajo bien, con alegría. Los que están trasladándose todavía a sus lugares de trabajo, confiando en la protección del Señor y viendo cada día cómo Él nos cuida y dando gracias por los que están a nuestro lado, manteniendo buenas relaciones, disfrutando de la familia, disfrutando de llamados, del cariño, disfrutando de estudio, disfrutando de los amigos. El Señor cuidará de ti, es una promesa en la Biblia que la vemos. Y en esta tormenta que estamos viviendo, porque la estamos viviendo, la tormenta no ha pasado, pero yo tengo la confianza absoluta que el Señor nos va a llevar a puerto. No sé cuál va a ser ese. No sé cuánto aparezco tendremos que votar. No sé cuán liviano vamos a tener que llegar. Pero estamos con el Señor, descansemos en Él y que este día empecemos a mirar todo lo bueno que ha hecho Él. Padre Santo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por quienes la escuchan. Y yo pido, Señor, que tú coloques paz en cada vida. Los que están angustiados, los que están mal, que puedan ser reconfortados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo les dé ánimo, les dé fuerza. Que tú, Señor, los haga mirar cómo tú has estado con cada uno de nosotros. En detalles, cómo has cuidado de nuestra familia, cómo has mejorado las relaciones donde a lo mejor habían problemas. Como una llamada telefónica siempre llega en el momento preciso para darnos ánimo, para darnos alegría, para compartir con hermanos, con amigos, con familiares. Protege y cuida a tu iglesia, papito, eso es algo que te pedimos siempre. Y tú has dado muestras tremendas de ello, Señor. Por ello no permitas que la duda ni la angustia, sino que haznos expertos en deshacernos de las cosas que no necesitamos y adherirnos a ti, Señor. Y confiar en que llegaremos a puerto contigo, independiente de las circunstancias que tengamos que vivir. Tu cuidado y protección está en nuestra vida y tu fortaleza, papito. Gracias. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Buen domingo, buena semana. Y a disfrutar el cuidado y protección de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.